Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal vieron el pasado eclipse? Estas semanas fueron de mucha transformación y es por eso que hoy tenemos a un ser humano de mucha luz, un compañero mío en Hábito de Cambio, justamente, donde nos conocimos y ambos vamos creciendo en este camino espiritual. Quiero darle la bienvenida a Nefa Aguilar, más conocido como Nefa, que nos acompaña hoy desde Guatemala. Él es terapeuta especializado en astrología. Nefa, bienvenido. No, muchas gracias, encantado de estar acá. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Honro tu presencia y te quedo muy agradecida. Bueno, a ver, antes de ir al tema que ha movido muchísimo en las redes sociales a lo largo de estos meses y principalmente estas últimas semanas, me gustaría que podamos aclarar algunos puntos que son importantes sobre el tema de astrología como tal. ¿Cuál es la diferencia entre la astrología popular y esa astrología que es más especializada, más técnica? Pues mira, desde lo que yo he podido observar, las diferencias pues son un poquito obvias, pero Ujú, todas, como todo en la vida, tiene una profundidad muy grande y una razón de ser. Entonces, he notado como en los últimos tiempos, incluso esto viene desde mucho antes, pero más en estos tiempos a raíz de la pandemia, por ejemplo, este, nosotros, eh, la necesidad de ya no salir nos permitió a nosotros mucho ver dentro, ¿verdad? ujú. Estar más con nosotros, ver más dentro de nosotros qué estaba pasando, ya pues volver, ir hacia algo más esotérico en sí. Entonces, la gente comenzó también a entender que existían otras cosas, que habían otras cosas en sí, no solo lo que estaba en el mundo de afuera, y que era parte del interior. Entonces, para mí fue impresionante ver cómo desde algo tan sencillo como alguien que haya de repente comenzado a ver horóscopos, por ejemplo, comenzado Ujú. a indagar en ese mundo, comenzar a hablar sobre ello y cómo eso mismo se volvía una cadena, porque las redes sociales así paran siendo. Para mí fue muy impresionante ver la cantidad de gente que se empezó a interesar por la astrología en sí, y sobre todo por el entendimiento más profundo de uno mismo. Entonces, entendamos de que eso en sí, cuando algo se vuelve una tendencia en sí, pues se vuelve algo popular. Entonces, aquí es donde pues empezó todo esto, bueno, no desde ahorita, porque ya lleva muchísimo tiempo, pero en estos tiempos está esto de la astrología pop. Entonces, en diferencias, pues son como que bastante marcadas, pero como te digo, sin embargo, todo tiene una razón de ser. Puedes ver de un lado cómo dentro de la astrología pop se pueden generalizar muchísimo. Y ahí es donde entramos a lo que es la horoscopía, pero no una horoscopía personal, sino una horoscopía más generalizada. Ujú. Entonces podemos ver millones de personas hablando de lo que a ti, por ejemplo, como, digamos, ¿qué signo eres? Yo soy Escorpio, por ejemplo. Dale, que por ser Escorpio, entonces tú vas a comportarte de esta manera y a ti las energías te van a afectar de esta manera. Hay una Ujú. energía global, hay una energía generalizada, en efecto, pero se aparta mucho de lo que es algo más personalizado y algo donde ya realmente alguien te puede decir que vendría a ser el otro lado, una astrología más especializada. Mira, tú eres solo en Escorpio, pero también tienes todos esos planetas que están teniendo su influencia en ti, o teniendo cierta energía en ti, y que te llevan a una predisposición de comportamientos o de patrones, y que también te están pues, enseñando muchas cosas acerca de los ciclos de la vida. O sea, es Ujú. una diferencia bastante grande, pero a la vez es muy bonito ver cómo desde X niveles la gente pueda incluso
conectarse con ello y expresarse por medio de ello. Entonces, cuando tratamos de diferenciar, y aquí es donde a mí, no, a mí me gusta diferenciar, pero para entender ambas partes, pero a la vez integrar. Saber de que una existe y también la otra existe y por algo están coexistiendo. Entonces, aún así nosotros podamos ver gente en la calle caminando y de repente hablando acerca de Mercurio retrógrado. A mí me parece algo genial, en cualquier nivel de conocimiento que tengan. Ok, eso existe, pero eso mismo, por temas de redes sociales y cómo se viralizan las cosas, eso mismo me encanta ver, porque aún así no sea realmente algo que Mercurio retrógrado puede estar hablando, diciendo, queriendo enseñar, por ejemplo, aún así la gente lo vive, lo tiene en conciencia, y eso mismo es lo que atrae también a que empiecen a descubrir el otro lado. Entonces, al final de cuentas, digámoslo así, en un sentido más popular, más abierto, le puede abrir la puerta a la otra, que era tal vez algo más, digamos, no quisiera decir que oculto, porque no creo que fuera así, pero sí que no tenía tanta exposición. Y cuando estamos en redes sociales, pues la diferencia es muy, muy, muy sencilla de ver. Sin embargo, pues ambos nos van a dejar siempre hay un mensaje, quiera que no, algo que seguir o que nos resuene. Claro, tal cual es como bien lo dices, algo que nos resuene, ¿no? Porque a veces uno escucha el horóscopo, voy a dar una exageración total, pero es como Escorpio, hoy te caerá en piano desde el cielo, digamos, ¿no? Y es como que uno dice, pero no tiene sentido, a mí no me resuena. Y ya, y lo deja pasar, ¿cierto? Pero puede que haya alguien que diga, uy, no, sí, total, puede que me pase y resuena con uno. Es ahí donde también hay que saber escuchar, ¿cierto? El discernir, y justamente a eso voy con el hecho de que podemos diferenciarlo justamente porque puedes llegar a ser demasiado generalizado o demasiado determinista. La astrología no te determina. O sea, entonces en ningún momento puede haber algo que te vaya a decir, oye, tú eres así, punto. Ahí es donde entra la diferencia. Y si bien la astrología te puede ayudar como una guía para entender patrones, entender predeterminaciones que tienes desde que naces, entender también por qué tipo de experiencias te puede llevar la vida y cómo aprender de ellas, al final tú decides. Aquí ningún Mercurio retrógrado te va a decir, oye, no vayas a buscar trabajo. O sea, no va a ser así la cosa. Y ahí es donde entra la diferencia más grande. Y tal cual, cómo te va resonando, ese mensaje es lo más importante de un lado o del otro. Porque ahí es donde te das cuenta, pues, en qué estás vibrando, en qué estás en sí atrayendo, qué es lo que está queriendo mostrarte esa experiencia. Así sea un Mercurio retrógrado súper catastrófico, como lo ponen a veces, o sea, un mensaje ya más enfocado, digamos, pues, desde el amor, ¿verdad? Claro, correcto. Por ejemplo, hablando un poquito sobre las diferencias entre uno y otro, entonces, podemos ver que la astrología pop sí es importante para que la gente se pueda conectar con una astrología más especializada, pero hay que tener en cuenta la importancia de que resuene con uno. Entonces, por ejemplo, yo hago una pregunta desde mi conocimiento y mis vivencias. Siempre dicen que Scorpio es muy vengativo y te prometo, Nefa, yo no soy una persona vengativa, no resuena conmigo, eso nunca lo he hecho, de hecho me da flojera hasta pensar en vengarme, honestamente. Entonces ahí, por ejemplo, viene a ser justamente que la astrología pop habla de temas muy generalizados con base en cierta información, que lógicamente eso no la vamos a descartar, pero cuando ya se va a una astrología más especializada, que ya es una lectura
lectura de una carta natal como tal, ahí sí realmente ya es una información mucho más cercana a la persona como tal, ¿cierto? Tal cual. Incluso dentro de lo que podría entrar en astrología pop, yo conozco muchos astrólogos que también tratan de la manera de comunicar un poco más a profundidad cómo son las cosas que están sucediendo. No Ujú, tanto como te digo, alguien en la calle hablando de Mercurio retrógrado solo porque, no sé, algo le pasó. ¿Sí? ujú, Y también dentro de esa misma corriente de astrología pop, muchos astrólogos, como te digo, tratan de dar algo más, más profundo en sí, que al final de cuentas para siendo algo un poco más generalizado también, ujú. porque pues no se puede hablar personalmente de cada persona que siga al astrólogo, por ejemplo, ¿verdad? Pero si a uno le interesa eso, si a uno le resuena algo de lo que está ahí, es cuando te puedes pasar al otro lado y decir, bueno, quiero informarme más, quiero entender que no me resuena que yo como Escorpio sea vengativo, o sea, hay muchas cosas que se puede aprender de ello en sí, y aunque bien algo no lo sintamos tal vez, puede haber algo ahí escondido, o puede haber algo que ya se haya evolucionado incluso, Ujú. que no resuene tanto con nosotros porque si bien somos en sí, y de la astrología, como te digo, nos puede dar muchas ideas de eso en sí, nosotros decidimos. Tal vez Ya. en algún momento estábamos predeterminados en nuestra psique de algo en nuestra profundidad que guardábamos y entonces guardamos muchísimo hasta el momento donde aquí es donde tiene que salir y eso puede verse como algún tipo de venganza, por ejemplo, pero también nosotros decidimos como que, ok, tengo esto aquí guardado, pues yo me encargo de ello y luego qué hago con esto. Entonces, Ujú. al final de cuentas, el otro lado te ayuda muchísimo a conocerte a ti a nivel personal y en de diferentes maneras, no solo con tu carta natal, incluso poder ver muchas formas con las cuales tú puedes seguir un camino en sí, tener como que la información de que aquí con este camino que siga, yo puedo agarrarme de estas energías también, puedo yo conectarme con esto y entonces tal vez veo que mi camino puede ser un poco más informado, porque al final de cuentas cualquier cosa puede pasar, al final de cuentas tú también decides qué quieres pasar en tu vida, Ujú. pero esa información te ayuda muchísimo a comprenderte mejor y entender para dónde es que se están moviendo las cosas. Claro, es como el saber aprovechar al máximo las energías que pues las podemos trabajar para potenciarlas o para modificarlas, ¿no? Tal cual. Yo diría que al final la astrología es como un mapa, Ujú, pero la astrología, como te decía, no nos va a determinar qué es lo que vamos a hacer. Sí nos va a hacer entender que los ciclos de la vida se están moviendo hacia acá, pero si uno ujú. se quiere quedar sentado, pues se queda sentado. O sea, no te va a decir porque Mercurio está retrógrado, entonces ahora tienes que quedarte en casita sin pensar nada. O sea, Claro, sí, no va por ahí la cosa. totalmente. Sí, a veces es como que uno se pone paranoico con Mercurio retrógrado. Es como, no, no quiero hacer nada hoy, no me hable y no me toque nada. Y sabes que lo gracioso, vivimos Mercurio retrógrado por lo menos 2 veces al año. Sí, Y en toda nuestra vida te aseguro de que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y, ese, y muchas veces, en efecto, sí nos está haciendo, o sea, influyendo de alguna manera. Mi experiencia, te lo digo, desde el ser un poco más consciente de mí mismo y más consciente también de la astrología, de lo que yo estudiando y practicando, te puedo decir que o sea, he vivido realmente dos ciclos de Mercurio retrógrado donde digo yo, no, ahorita sí la tecnología se me está yendo de las manos, que la comunicación, no me estoy comunicando como yo quisiera, pero luego me informo, miro qué es todo esto y ya puedo yo co-crear mi realidad con base
esta misma energía, ¿verdad? Pero ya luego, si me preguntas cuántos mercurios he vivido, yo no tengo recuerdo realmente. Ahí es donde justamente diferenciamos. Mira lo generalizado que puede ser esto, Mercurio retrógrado para el colectivo, Mercurio retrógrado a ti a nivel personal. Entonces ahí empieza a diferenciarse muchas cosas y pues obviamente esto viene de un lado muchísimo más técnico, científico, más especializado, más personalizado. El otro es algo más generalizado en sí, lo cual está bien, porque también es lo que nos ayuda a conectarnos de una manera más simple. Así es, Nefa. Y hablando sobre justamente el impacto de lo que puede ser, ya sea Mercurio retrógrado y demás, últimamente, justamente por el eclipse del pasado lunes, del 8 de abril, han salido, pero demasiada información en las redes sociales, demasiada, es impresionante, jamás en mi vida había escuchado tanta información sobre un eclipse. Pero mucha de ella obviamente ha generado confusión, porque en lugar de ser información, era desinformación. Yo recuerdo cuando tendría unos 10 años, fue el primer eclipse que se vivió acá en Bolivia de sol, precisamente, que me acuerdo que tenía ese cuadradito que era como el filtro para ver. Uy, no, yo era dichosa de verlo, no tenía ni idea de la importancia de la alineación y cómo podía generar movimientos energéticos, porque era una niña, entonces yo simplemente era como voy a disfrutar del eclipse solar. Pero obviamente ahora que ya tengo más información, he podido discernir toda esa información positiva o desinformación en las redes sociales. Me gustaría que nos puedas compartir, si bien en Bolivia el eclipse no se lo vivió porque fue muy al norte en esta oportunidad, pero que nos puedas compartir desde tu conocimiento justamente el impacto que ha habido a lo largo de estos meses y qué impacto puede que haya generado en las personas. Desde mi experiencia ha sido de una transformación maravillosa. Yo estoy chocha con el eclipse, o sea, más feliz creo que no hay. Pero sí también he tenido amigos, amigas que me han dicho, uy, no, es que estoy que no me entiendo, no sé qué pasa, que el eclipse me ha puesto paranoica, paranoico. Y hay otras personas que fue como, ah, sí, un eclipse, bueno, listo, ya está ahí, digamos, ¿no? Pues mira, vamos a ver por dónde empezamos. Y es que entiéndase que es mucho más fácil poder conectar con la gente a través del miedo, porque estamos tan acostumbrados a ello. Miramos las noticias, lo único que nos genera es miedo. Miramos el periódico, lo único que nos genera es miedo. O sea, estamos tan acostumbrados a ello que incluso al momento de entender que también pues las cosas cambian, la humanidad cambia, la humanidad va para un lugar en sí, estamos tan acostumbrados a esas cosas que aunque nosotros vengamos y queramos indagar un poco más en nosotros mismos, con lo que estamos resonando es lo que estamos atrayendo. Entonces vamos a traer justamente en las redes sociales de nuevo todas estas noticias acerca de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más fácil conectar de esa manera, pero aquí la importancia de ello es la conciencia que tú tengas sobre las cosas. Si sientes miedo, ¿por qué estás sintiendo miedo? ¿Cuál es la razón de ese miedo? ¿Qué es lo que te está diciendo ese miedo? Aquí ya ni siquiera entra un tema de eclipse, ni entra, o sea, simplemente esto cómo me está resonando y la conciencia que yo le puedo dar a ello. Entonces, lamentablemente, pues dentro de esto mismo, hablando de la astrología pop, también existe esa parte. Y es donde nosotros, pues, tenemos que aprender a discernir. Estoy siguiendo a 50 personas que hablan perdón, de astrología, pero todas me están diciendo que en este eclipse me voy a morir. Imagínate el impacto que puede tener para la persona. ¿Cómo así que me voy a morir? ¿Sí? Pues desde donde quiera que lo estén haciendo, al final de cuentas eso les va a traer a vistas, likes, lo que sea, ¿verdad? Entonces,
aquí realmente yo no me pondría ni siquiera a culpar a estas personas. O sea, las personas están haciendo lo que requieren hacer en este momento de su vida. Pero lo importante, como una persona que está viendo esto y que cuando lo ve, resuena con el miedo, ese es el tema más importante de todo, ya poder descubrir por qué esto me está dando miedo. Habiendo dicho eso, ¿qué pasa con el eclipse? Entendamos que la astrología, por lo menos desde el punto de vista occidental, más psicológico, está hablando mucho de lo que es los arquetipos en el inconsciente colectivo. Son cosas que ya tenemos de por sí en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hemos vivido tiempos tumultuosos, quiera que no, tiempos de muchos cambios, tiempos de mucha... se nos mueve la tierra por todos lados, ¿sí? Y eso también ha generado tanto como un cambio de conciencia, como un despertar de conciencia, como también así, muy bien dicho, creo que fue eso de que se nos movió la tierra, se nos movió todo lo que nosotros estábamos percibiendo de lo que era nuestra realidad. Entonces, dentro de lo que es el inconsciente colectivo, entendemos que existen estas figuras arquetípicas. A veces ni siquiera las notamos, simplemente nos conectamos con ellas y ya de por sí adquirimos la parte de la energía que que nos está informando. Por ejemplo, en el momento en el que nosotros vemos la película del Gladiador, vemos ahí muchos guerreros, vemos 300, vemos muchos guerreros también ahí. El arquetipo del guerrero, ya eso a mí me está dando una información en lo que esté razonando en mi vida. Puedo yo venir y decir, no, yo soy un guerrero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en estos tiempos de mucha transformación, hemos sido un poco más conscientes de estos mismos arquetipos. Eso no significa que los hemos podido vivir de la mejor manera. Cada quien lo va a vivir de la manera en que tenga que vivirlo. Pero imagínate esto. Si estamos hablando de un eclipse total de sol, estamos hablando de el sol es el yo soy. Es el arquetipo del yo soy. Quien yo puedo ser libremente y expresar como me quiero expresar libremente es mi luz. Imagínate eso en el inconsciente colectivo, dándote el mensaje de mi yo soy se va a eclipsar. Entonces, ¿qué va a quedar? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos muy poca información de esto, vamos muchísimo a caer a polaridades. Podemos, desde el tema del eclipse, podemos caer en una polaridad muy extrema, como simplemente estar viviendo una vibración demasiado alta, pero no integrando el mensaje del eclipse, como estar en una vibración súper baja, de que todo el mundo se va a acabar, que hay que arrepentirnos de nuestros pecados, que, o sea, de cualquier cosa en sí, y sin integrar el mensaje en sí. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos demasiado apegados a lo que es nuestra imagen del cómo yo percibo el yo soy. Desde pequeños nosotros empezamos a construir una imagen de nosotros, una identidad, y a veces hasta ha sido un ego, una máscara que nos ha ayudado a sobrevivir a través de los años. Entonces, y me estás diciendo que eso se va a eclipsar, me estás diciendo que eso, ¿qué va a quedar después de eso? Si esta máscara que yo construí es la que me está ayudando a sobrevivir todo este tiempo. Bueno, eso es algo fuerte, quiera que no. O sea, uno lo puede ver como que, bueno, sí, está bien, eso va a pasar. Pero muchas personas cuando ya requieren de un cambio sobre esto, cuando han vivido tanto tiempo en esta misma máscara y se dan cuenta que no han vivido realmente, han vivido en base al condicionamiento que le tiene esa misma máscara, es difícil desprenderse de eso. Entonces, que algo venga, un evento colectivo venga y les resuene dentro de te vas a morir, de como lo quieren poner, entiéndese que pues, o sea, si nos conectamos con los ciclos de la vida, que es parte de lo que nos enseña también la astrología,
nos damos cuenta de que hemos tenido muchísimos periodos de muerte y transformación. Hemos tenido muchísimos periodos donde algo muere en nosotros porque algo nuevo están haciendo. Y parte de ello también tiene mucho que ver en el conocerse uno mismo y entender qué es lo que está aquí detrás en el inconsciente que nos permite dar un paso más adelante. Ya se nos movió el suelo porque ya estamos en una zona de confort demasiado eh, arraigados ahí. Y ya lo que requieres en estos momentos ya es salir de ello en sí. Entonces, volviendo al tema de la astrología pop, es muy fácil venir y conectar con la gente de ese modo. Yo sé, hay un video en específico, no, ni siquiera lo terminé de ver porque me parece tan, no sé, no quiero juzgar, pero al final de cuentas es como, es parte de estos mismos mensajes que se dan. Y no tenía nada, mucho que ver con astrología, más que la astrología dentro de ese mismo dogma, pero era tal cual así. Este eclipse es la última advertencia para que te arrepientas de tus pecados. ¿Cómo así? O sea, y no te puedo contar la cantidad de pacientes que me mandaban ese mismo video. Me decían, oye, mira, esto es lo que va a pasar en el eclipse. Y yo, sí, no, no, ¿cómo así? No, no va por ahí la cosa. Pero entiéndase de que existe ese miedo. ¿Cómo me voy yo a desprender? ¿Cómo se me va a eclipsar esta máscara? Es la que me ayuda a sobrevivir. Claro. Entonces, aquí, pues, dentro de ese arquetipo del inconsciente colectivo, podía tirarla para cualquier lado de manera personal. Para muchos fue algo completamente transformador, para muchos fue algo muy duro también, y para otros fue algo maravilloso, pero era mucho dependiendo de lo que, claro, todos necesitamos de nuestro ego, todos necesitamos de nuestra máscara en algún momento, la que creábamos, porque con ella sobrevivimos, pero es muy diferente ser consciente de lo que es esto en sí, a ser digamos, pues un poco más inconsciente, y que eso sea lo que nos determine, eso sea lo que nos maneje, eso sea lo que nosotros nos esté haciendo ser en la vida cotidiana. Entonces, cuando venían todos esos mensajes sobre este eclipse, entiéndase, sí, fue un evento muy grande. No solo porque pasó en Norteamérica y todo lo que pasa en Norteamérica es mundial, ¿verdad? Sino que porque en verdad hay muchas cosas que han estado sucediendo como colectivo que nos han llevado a hacer muchos cambios en la vida. Y estas son como, digámoslo así, señales, ayuda del cielo, energía del cielo, del universo, que nos dice, oye, mira, todos nos estamos moviendo para acá porque queremos crear algo mejor, pero con esos mismos patrones que tú tienes, que están acá, que te controlan, que son en tus mismos condicionamientos, no podemos fluir en ese sentido, ¿sí? Tú escoges al final de cuentas, tú eliges dónde quieres estar, hacia dónde quieres ir, pero si quieres pasar con nosotros, o sea, pasar con todos nosotros hacia un nivel diferente, hacia algo diferente en el colectivo, bueno, mira, te podemos ayudar. Está toda energía disponible para ti. Puede ser doloroso, nadie te va a librar de ello, pero también lo que puedes obtener después de ello es impresionante, es increíble, te cambia la vida por completo. Entonces, este eclipse vino a marcar justamente un antes y un después. Todos los eclipses lo hacen. Mucha gente no sabe que tenemos eclipses cada 6 meses. O sea, también son ciclos comunes, pero algunos son más fuertes, otros no tanto. Sin embargo, este pues fue muy especial. Entonces, cuando teníamos toda esta resonancia de miedo, las redes sociales tenían mucho que ver con ello. Incluso estas mismas personas que lo informaban en sí, pues era desde dónde lo estaban haciendo, desde el mismo miedo al apego que yo tengo de esta máscara, de la cual no quiero soltar o transformar. Y no tanto desde esa información, tal vez puede ser también desde una información un poco más alineada a los ciclos de la naturaleza en sí, que también le podían resonar a las personas de la misma forma. Entonces, este eclipse, por más miedo que nos pudiera dar,
O sea, entendamos que esto es más un paso evolutivo. Venimos haciendo procesos de muerte y transformación colectivamente, Ujú. algunos de una mayor manera, otros de una menor manera, pero venimos haciendo procesos de muerte y transformación desde hace como 2 años más o menos. Muchas cosas en el cielo, de la astrología, que nos habla de estos mismos cambios, de estos mismos ciclos de la naturaleza, nos dicen, oye, sí, en estos momentos la naturaleza va a transformarse. Nosotros somos parte de la naturaleza también. Total. Entonces, entonces, pues también hay cosas en nosotros que tenemos que transformarnos. Lo que pasa es que no somos muy conscientes de ello, Ujú. o solo los vivimos y no los integramos al final de cuentas. Pero esto vino a marcar justamente ese antes y después. Este es un momento en el cual te dicen, mira, desde muchísimo tiempo antes, pero para hablarlo un poco más en estos últimos meses, la entrada de Plutón en Acuario, venimos a transformar estructuras por completo, cosas que ya no nos sirven, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Los eclipses son siempre borrones y cuentas nuevas, Mm. son momentos de cambio en sí, y hay lo que se le dice temporada de eclipses que nos ayuda a procesar de mejor manera estos cambios. Y aquí hubo una configuración enorme de energías en el cielo que nos explicaba un poco más esos cambios que, digámoslo así, por donde iba la naturaleza, donde lo que también requería la naturaleza, porque somos unos con la naturaleza también, para que nosotros también pudiéramos venir a decir, ¿por qué me pasa esto constantemente? ¿Por qué tengo estos patrones constantes? ¿Por qué me sigue pasando esto? Bueno, mira, aquí está. Toda la energía que tú quieras, infórmate, puedes, ¿cómo se me alinearte a esto o no? Puedes agarrar de esta energía o no, tú decides, pero aquí está todo esto disponible para que ya dejes esos apegos a quejarte, dejes esos apegos a no hacer ningún cambio en tu vida y seguir donde quieras estar al final de cuentas. Pero ya es un momento, una hora de ya dejar todo eso atrás y poder transformarse. Y encima de teniendo la ayuda del universo para poder hacerlo. Claro, claro, totalmente. Nefa, antes de que nos vayamos, porque ya se nos acaba el tiempo, quisiera que por favor le dejes un mensaje a las personas que nos están viendo con respecto justamente a la importancia de apoyarse de manera positiva a las energías que estamos pasando, a esa transformación tan hermosa que las mencionado. Lo primero que podría decirles es, no, va a sonar raro, pero no tengan miedo a morir. La misma naturaleza nos muestra cómo hay vida y hay muerte, y cómo después de la muerte hay vida de nuevo. La naturaleza funciona por medio de ciclos. Y en nosotros también hay muchas cosas que, consciente e inconscientemente, mueren a lo largo del paso del tiempo, de estos mismos ciclos, pero podemos integrar mejor los mensajes y somos más conscientes de ello. Entender que en efecto existen muchas cosas que hay que cambiar porque no podemos seguir funcionando de la misma manera. Así es. No podemos seguir estando en el mismo lugar donde hemos estado y nos quejamos tanto de estar en ese lugar. Entonces, diría yo, pues no tengan miedo, confíen mucho en la vida, confíen mucho en la naturaleza, confíen mucho en los cambios, en los ciclos, porque desde mi punto de vista nosotros vivimos en un universo de amor incondicional y jamás vamos a tener algo que que no esté impregnado de ello. Así sea algo pues, más raro que suene, pero algo doloroso para nosotros, entiéndase que el dolor viene de un lugar, no viene desde ese amor. Entonces, podemos pasar todo esto porque estamos en el momento indicado para hacerlo. Estamos, o sea, todo es perfecto, al final de cuentas, y las cosas que nos van resonando en nuestro camino en estos momentos son las cosas indicadas que nos van a permitir hacer un cambio en nuestra vida. Solo no resonemos con el miedo. Si resonamos
más con el amor, encontramos ese amor incluso muy dentro de nosotros que tal vez estaba muy atrapado acá, porque esta máscara no nos dejaba verlo. Pues enhorabuena, es el mejor momento para conectarnos con ello y entender que también todo esto es parte de los mismos ciclos de la vida con los cuales nosotros podemos co-crear una nueva vida o lo que nosotros queramos en nuestro camino. Si nos informamos mejor con esto, vamos resonando de otra manera, es, podemos tener una herramienta para toda la vida que nos va a ayudar a manifestar de una manera increíble, entendiendo que pues tal cual existen muchas cosas que tenemos que hacer. De acuerdísimo. Un millón de gracias, Nefa. Honro de verdad, de corazón, tu presencia. Muchas gracias por tus palabras y gracias a todos por estar presentes viendo un nuevo programa. Gracias.